Listo. Bien. Entonces, hoy sería nuestra última clase en virtual. Mañana vamos a complementar con la clase presencial la parte de tratamientos térmicos, que sería el último tema que nos tocaría de la materia, ¿no? Los tratamientos térmicos son procesos donde vamos a variar la temperatura en un horno, ¿no?, de nuestras piezas para poder modificar lo que son la estructura, ¿no? En sí la microestructura y la constitución de estos mis materiales, ¿no? El objetivo de realizar estos tratamientos térmicos, ¿no?, es poder mejorar las propiedades mecánicas que ya hemos avanzado al inicio, ¿no? La ductilidad, la tenacidad, el templado, que sería la dureza, ¿no?, dependiendo de lo que nosotros queremos hacer con estas propiedades, ¿no? A veces queremos mejorar la dureza, ¿no?, que sea más duro, que sea más resistente mi granete, ¿no? Pero en otras queremos que sea más dúctil, más plástico, ¿no?, tenga más plasticidad, para poder trabajarla, para poder mecanizarla de mejor manera. Entonces ahí entra lo que serían nuestros tratamientos térmicos. Con el que vamos a iniciar es el templado, ¿no? El templado es un proceso o un tratamiento térmico al cual vamos a someter nuestras piezas metálicas, ¿no?, que ya van a estar en sí mecanizadas. Como decía, un ejemplo puede ser un granete, el cual vamos a realizar en el torno. Todo bien, lo vamos a llevar a la medida, ¿no? Entonces ya estaría mecanizada. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con ese granete? Vamos a aumentar su dureza, ¿no?, porque tenemos que utilizarlo para sacar puntos, ¿no?, para poder perforar, ¿no? Vamos a puntear la pieza. Si yo voy a realizar ese punteado así con mi granete recién mecanizado, entonces va a ir perdiendo el filo fácilmente, ¿no? Voy a puntear uno y ya está. Ya va a estar achatada su punta. Lo voy a volver al esmeril, le voy a volver a le voy a volver a hacer la punta. Listo. Vuelvo a granetear, otra vez ya está sin punta, ¿no? Entonces, para estar evitando todo eso, es que vamos a aumentar su dureza y la resistencia de ese granete, ¿no? Pero cuando nosotros aumentamos la dureza, también aumentamos lo que es la fragilidad. Y ya no es tenaz nuestro material, ¿no? Ya no se puede trabajar de buena manera. Ya no podemos mecanizar estas piezas templadas porque son muy duras y a la vez son frágiles. Este proceso del templado es el que realizamos para poder obtener aceros martensíticos. La martensita es bien dura. Después de la cementita, es el más duro de todos los aceros. El estado del acero que es mucho más duro. Entonces, ¿cómo realizo el templado?, ¿no? Para poder realizar el templado, yo tengo que calentar mi pieza, ¿no?, como la vemos aquí. Tenemos que calentarla entre temperaturas de 725 a 1000 grados, ¿no? Eso va a variar, ¿no? La temperatura a la cual vamos a calentar va a variar respecto a lo que es el porcentaje de carbono que tiene mi acero, ¿no? En el cual la ferrita nosotros vamos a convertir en austenita. Entonces, el primer paso, calentar. Vamos a calentar al rojo vivo nuestro material. Y lo vamos a mantener así caliente por un tiempo. El día de mañana, al momento de realizar la práctica, van a ver una fórmula para poder realizar lo que es el cálculo de ese tiempo que tiene que permanecer en el horno. Después de realizar ese tiempo en el horno, tengo que enfriar mi material, ¿no? Tengo que enfriarlo rápidamente. Puedo hacerlo en agua, puedo hacerlo en aceite, o puedo hacer en otro fluido o sal. En el instituto tenemos aceite
y tenemos sales, que sería la cal. No sé si se fijaron en el taller de cerrajería, tenemos el pequeño horno y a su lado, en donde está una cilindradora, tenemos lo que es un recipiente de aceite y un recipiente de cal, ¿no? Es los que se utilizan para poder realizar el enfriamiento de las piezas que vamos a templar, ¿no? ¿Qué propiedades, o bueno, qué ocurre cuando templamos al agua, ¿no? Cuando templamos al agua, el enfriamiento va a ser muy rápido, ¿no? Va a ser un enfriamiento rápido. ¿Qué voy a conseguir con este enfriamiento? Templados, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Voy a templar aceros al carbono, pero ¿qué pasa con estos? Como es un cambio brusco, voy a cambiar de, digamos, de unos 800 grados Celsius, voy a llevarlo a una temperatura ambiente, a 25 grados, digamos. La diferencia de temperaturas es muy alta, ¿no? Entonces puede producir deformaciones y grietas en lo que es mi pieza. ¿Qué pasa cuando yo templo el aceite, ¿no? El enfriamiento va a ser un poco más lento con respecto al agua, ¿no? Va a ser más lento. Voy a conseguir temples más suaves a comparación del agua, pero van a seguir siendo relativamente fuertes, ¿no? Voy a poder templar lo que es mi granete, va a seguir teniendo su dureza, ¿no? Se utiliza también para aceros aliados. Funciona tanto para aceros al carbono como para aceros aliados. Después tengo también lo que era en sales, ¿no? Es un enfriamiento lento, no va a ser rápido. Va a enfriar de manera lenta, ya que no es un líquido, entonces no absorbe ese calor rápidamente la sal. Esos van a ser, sí, temples mucho más suaves y funciona tanto para aceros normales o convencionales como para aceros aleados. Va a bajar un poco su dureza, pero sigue siendo un material duro. Por último, podemos realizar un templado y un enfriado al aire, ¿no? Una vez que estamos enfriando al aire, es un enfriamiento mucho más lento, ¿no? Lento. Hay que ir expulsando esos 800 grados Celsius al ambiente, ¿no? Entonces, va a tardar mucho. Esto va a provocar, en su mayoría, aceros perlíticos, lo que indica que sí van a ser duros, pero a comparación de los austeníticos, martensíticos, no van a ser, no va a tener esa dureza como en los otros enfriamientos. Como ven, entonces, en lo que va siendo el templado, ¿no? El calentamiento y la mantención en el horno va a ser de acuerdo al porcentaje de carbón. Y lo que nos interesa es el enfriamiento, ¿no? Según el enfriamiento que yo realice, va a ocurrir algo, ¿no? Va a tener grietas, quizás va a ser hacer un templado más suave, un templado normal, ¿no? De acuerdo al refrigerante que yo use. Al momento de templar, hay dos tipos de templados. Uno, que voy a templar la pieza en su totalidad, ¿no? Hasta llegar a su núcleo. Y el otro templado que va a ser un templado superficial. Este solo va a templar lo que es la superficie. Voy a templar solo la superficie de mi pieza. Eso también se logra en la parte de mantención en el horno. De acuerdo al tiempo que yo voy a dejar mantenido mi pieza ahí en el horno, entonces va a depender este tipo de temple. Si va a ser un temple total hasta el núcleo o solo va a ser una parte superficial, que va a dejar el núcleo más suave para que el material sea tenaz, ¿no?
Como vemos, ¿no? Vamos a calentar la ostentación, se va a realizar el temple, se lo va a bajar la temperatura, ¿no? Aquí en la refrigeración. Y una vez que ya terminamos con el templado, lo refrigeramos, ya está a temperatura ambiente, ya puedo agarrar, yo tengo que realizar lo que es un revenido. A todas las piezas templadas yo tengo que realizarle un revenido. Puedo hacerlos calentar a lo que sería unos 170, 300, hasta 400 grados Celsius por la mitad del tiempo que ha permanecido o 3/4 partes de lo que ha permanecido en el horno al momento de templar. ¿Esto para qué? Para poder eliminar esas tensiones internas que tiene la pieza de lo que ha sufrido el cambio brusco de temperatura, para poder homogenizar la pieza, se lo podría decir así, para que no tenga esas tensiones. ¿No? Entonces, de esta forma va siendo el tratamiento térmico del templado. Vamos a tener una primera etapa en la cual vamos a elevar la temperatura, ¿no? Vamos a elevar hasta unos 900 grados. ¿No? Esto va a depender del porcentaje de carbono que tenga nuestro acero. Una vez que ya he llegado, se va a mantener a esa temperatura por un tiempo, ¿no? Un tiempo X. Pasado el tiempo, yo tengo que realizar el enfriamiento. Ya puede ser al agua, ¿no? Al aceite, al aire, ¿no? O a la sal. De eso va a depender la parte de las propiedades que va a tener mi pieza. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto al templado? ¿Todo claro? Bien. Entonces, así de simple sería lo que es el templado. Tiene 3 fases, ¿no? Calentamiento, mantención y enfriamiento. Ahora hablaremos de un recocido, ¿no? El recocido es un tratamiento térmico que tiene por finalidad poder ablandar lo que es el material, ¿no? El acero. Voy a aumentar lo que es plasticidad, ductilidad y tenacidad del material. O sea, para poder trabajarlo, para poder mecanizar mi material, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer para poder realizar un recocido? Voy a calentar mi material por encima de la temperatura de transformación de la fase austenítica, ¿no? O sea, voy a tratar de mantenerlo entre 750 a 980 grados Celsius, ¿no? Puedo estimar que sea la mitad, ¿no? A unos 865 grados aproximadamente, ¿no? Y una vez que que lo voy a mantener el tiempo determinado, yo lo voy a enfriar, pero más lento que el templado, ¿no? El templado es casi directo su enfriado. En caso del recocido, no. Yo lo voy a dejar, ¿no? Enfriando más lentamente, ¿no? Podría utilizar, por ejemplo, aquí la sal para que vaya realizando ese enfriamiento. O puedo dejarlo en el horno cerca al horno para que vaya bajando más lentamente, ¿no? Lo importante de este recocido, ¿no? Es la temperatura y su enfriamiento, que tiene que ser más lento que el templado.
Este recocido se lo puede realizar en piezas que ya han sido templadas, que ya han tenido algún tratamiento, para poder quitarle lo que sería la dureza, poder aumentar plasticidad, ductilidad y tenacidad del material para poder mecanizarlo. Otro proceso que seguiría, aparte del templado y el recocido, es el normalizado. Para el normalizado, ¿qué procede? ¿No? Tengo que calentar mi acero entre 50 a 80 grados por encima de la ostentación, ¿no? Eso me indica, ¿no?, aquí, que tengo que mantener igual este rango de temperatura, ¿no? 50 a 80 grados por encima, ¿no? No voy a llegar a los 950, tiene que ser menos de 950. ¿Y para qué me sirve este normalizado? Este normalizado me sirve para poder afinar y homogenizar la estructura, ¿no? Es como un templado, pero más homogéneo, ¿no? Voy a obtener al realizar el normalizado estructuras resistentes, ¿sí?, y más duras que con el recocido, ¿no? El recocido es para poder brindar lo que es ductilidad, tenacidad a la pieza, ¿no?, para que yo pueda trabajar. En cambio, el normalizado es casi como un templado, ¿no? Muy similar. Yo voy a subir la temperatura, ¿no?, voy a mantener, va a ser un pequeño enfriamiento brusco y luego un poco más largo que de lo que es el templado. O sea, un normalizado va a ser entre un recocido y un templado. No va a ser muy duro, pero tampoco va a ser tenaz. O sea, si yo voy a querer trabajar con una pieza normalizada, voy a poder, pero me va a costar. Entonces hay que tener esos cuidados al momento de elegir qué tratamiento térmico yo voy a realizar. Y por último tenemos el revenido, ¿no? Que el revenido es para evitar, como hemos indicado en el templado, para evitar tensiones ocasionales y la fragilidad que puede generar en la pieza por ese cambio excesivo de temperatura. ¿Cómo voy a realizar mi revenido? Voy a calentar mi pieza, dependiendo igual el porcentaje de carbono, a una temperatura menor a 723. No tengo que llegar a la fase austenita, ¿no? No voy a alterar lo que sería la fase de mi material. Entonces, por eso, por debajo de 723 grados Celsius. ¿Para qué? Para que mi martensita se transforme en una estructura más estable, ¿no? Para que no tenga esas tensiones. Es lo que queremos aliviar. Y luego vamos a realizar un enfriamiento al aire, ¿no?, para que sea lento. Entonces, para realizamos el templado, ¿no? Como ven, el templado es sumamente rápido el enfriamiento. El normalizado ya es un poco más lento. El recocido, mucho más lento, ¿no? El recocido lo podemos dejar al aire, que vaya enfriando. Y el revenido, ¿no?, se eleva la temperatura casi a la mitad de lo que hemos elevado para poder transformar el material, por la mitad o 3/4 partes del tiempo que hemos mantenido, y lo hacemos enfriar al aire. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta, muchachos?
¿O está todo claro? ¿Qué tal? ¿Qué dice Ariel? ¿Todo claro? O Diego Acosta, ¿qué tal? Todo claro, dice. ¿Todo claro? Bien. Entonces tenemos ya lo que son estos procesos por calentamiento, ¿no? Todos esos son tratamientos térmicos que hemos realizado lo que es por calentamiento. Pero existen otro proceso que ya son los tratamientos termoquímicos. O sea, no simplemente yo voy a calentar la pieza, sino yo voy a agregar componentes para poder aumentar lo que serían sus propiedades mecánicas, ¿no? El primero que vamos a hablar es de la cementación, ¿no? ¿Qué es la cementación? ¿Qué voy a lograr con lo que es la cementación? Voy a poder aumentar la cantidad de carbono en mi pieza, ¿no? Pero no voy a aumentarla como en el templado, ¿no? En el templado yo voy a realizarlo incluso hasta el núcleo, voy a trabajar, ¿no? En la cementación no. Voy a aumentar, sí, la cantidad de carbono, pero solo en la superficie. Es una pequeña capa de cementación, de unos 0.2 a 0.3 milímetros aproximadamente, ¿no? Hasta unas 0.3 de milímetro que se va a aumentar. Es una ligera capa. Y este proceso se lo realiza para que el núcleo, para que el resto de la pieza sea todavía tenaz y no sea frágil, ¿no? Pero para que mi pieza pueda resistir desgastes, ¿no? Y golpes. Estos desgastes, por ejemplo, si yo no voy a realizar un templado en algún engranaje, yo puedo realizar cementado, ¿no? Lo puedo realizar la cementación, agregando en una capa de carbono, calentando de igual forma mi material, pero no voy a llegar, por ejemplo, a la temperatura de ostentación, ¿no? No voy a llegar a los 900 grados, 800 grados. Eso, digamos, cuando no cuente con el equipo para poder calentar mi pieza hasta temperaturas tan altas. Voy a calentarlas, por ejemplo, hasta 500 grados, 600. No voy a poder llegar a la otra fase, que sería austenita, ¿no? Voy a seguir en perlita. Entonces, yo voy a calentarla y en un baño de carbono tratado, ¿no? Se lo va a meter como si fuera una sal. Y entonces va a ir absorbiendo, pero no va a absorber lo que sería todo, ¿no? Por eso es una pequeña capa, solo es superficial la cementación. Entonces es una pequeña capa para poder evitar el desgaste de mi material. Después yo también tengo lo que sería la nitruración, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a aportar nitrógeno a la superficie también, ¿no? De mi pieza. ¿Qué voy a conseguir? Voy a conseguir de igual forma, como la cementación, un endurecimiento, pero solo superficial. Es como una capa para poder evitar la corrosión. No se va a oxidar mi elemento. Va a ser resistente. Aparte, va a ser duro, ¿no? La parte superficial va a ser dura. Y aparte con nitruración, cosa que no hay en la cementación, va a ser más resistente a la corrosión, ¿no? A la oxidación. Por ejemplo, en algún proceso que yo tenga un material que va a estar expuesto al ambiente, va a estar expuesto a la humedad, que se va a ir oxidando mi acero, ¿no? En este caso puede ser nitruración para evitar eso, para que no se oxide.
Y en sí de eso se tratan los otros procesos, como por ejemplo la cianuración, ¿no? Todos estos procesos van a endurecer de manera superficial. Es como darle una pasada de pintura y que solo por tener esa pintura ya resista, sea más duro, pero a la vez sea un material tenaz, ¿no? Sea blando en la parte interna, ¿no? La cianuración, entonces, de igual forma, endurezco la superficie de mi pieza, introduciendo carbono y nitrógeno. La cianuración es una mezcla, por ejemplo, de la cementación y de la nitruración. Los materiales, los metales, las piezas que yo voy a realizar la cianuración, entonces van a tener una capa superficial dura y aparte van a resistir lo que es la corrosión, la oxidación. Otro proceso sería la sulfinización. En este caso, voy a aportar lo que es azufre, carbono y nitrógeno. 3 componentes que yo voy a aportar a mi material, ¿no? A la superficie. Como les decía, todos estos procesos van a ser relacionados a la superficie de mi pieza, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a mejorar la resistencia de desgaste. En este caso, al agregarle el azufre, yo voy a aumentar esta resistencia al desgaste, pero no va a ser un material bien duro. Estas piezas van a durar mucho más, ¿no? Como por ejemplo unas 5 veces más, pero no van a ser duras. Por ejemplo, si voy a realizar una sulfinización de un granete, yo no puedo ir realizando el punteado de puntos centros para realizar lo que es perforaciones, porque mi material no es duro. Mi granete no va a ser duro. Sí va a ser resistente al desgaste, ¿no? Este desgaste se refiere a un desgaste mecánico. Por ejemplo, en un desgaste de engranajes, ¿no? Una sulfinización me va a permitir que mi engranaje dure 5 veces más que un engranaje que sea normal, ¿no? Que no haya realizado ningún proceso de templado, ¿no? Voy a aumentar la resistencia al desgaste, porque el engranaje va a estar chocando un diente con otro engranaje y puede producir desgaste, ¿no? Entonces va a ser resistente ese desgaste, pero no va a ser duro, ¿no? Para realizar golpes con el granete no va a tener esa propiedad. Bien, muchachos, ¿alguna duda, alguna consulta? No, Inge. Bien. Voy a mostrar un documento. ¿Se acuerdan, no? De este diagrama que ya hemos hablado, del diagrama hierro-carbón, ¿no? Para realizar entonces el templado, sí o sí tenemos que llegar a esta fase, a la fase austenita, y va a depender del porcentaje de carbono, ¿no? Mayormente, para realizar un revenido, no vamos a llegar a estas temperaturas. Tenemos que ser por debajo de este 723, ¿no? Aquí está la línea, por eso es que dicen menor a este, porque a partir de ese punto pasan a la fase austenita. Para realizar revenido, entonces tenemos que mantenernos en esta zona, en ferrita y perlita. Entonces, para templado, austenita. Para los otros procesos, para normalizado, para recocido, vamos a llegar a estas temperaturas, ¿no? Entre 700 a 900 grados, ¿no? Por esta zona vamos a estar. Vamos a seguir siendo austenita, ¿no? Pero no va a ser
como en el templado, no va a ser muy duro mi material, ¿no? Porque depende también de su enfriamiento. ¿No? Entonces, el día de mañana vamos a utilizar esta tablita. Y esto es lo que vamos a ir realizando el día de mañana, ¿no? Vamos a realizar una primera etapa, ¿no? Que tenemos que calentar. La segunda etapa vamos a mantener a esa temperatura. Y la tercera etapa vamos a realizar el enfriado. Podemos realizar dos enfriados, uno en cal y el otro en aceite. Tenemos los dos allá, entonces vamos a realizarlo de esa forma. Ahora, para poder realizar la mantención de temperatura, primero tengo que saber a qué temperatura tengo que llegar, ¿no? Eso yo lo voy a realizar con la tabla, ¿no? Aquí, de acuerdo al porcentaje de mi carbono, voy a hacer una línea y hasta donde llegue la fase austenita, entonces tengo que llegar a esa temperatura. Eso para el primero, ¿no? Ya tengo la primera etapa. Ahora, para mi segunda etapa, ahí está, ¿no? Ya tengo mi primera etapa. Voy a llegar hasta la temperatura dependiendo del porcentaje de carbono. Listo. Entonces, mi segunda etapa, yo tengo que mantener esta temperatura a la que he llegado en el diagrama hierro-carbón, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo? Acá tengo mi fórmula, ¿no? Va a depender del diámetro o espesor de la pieza que yo voy a templar. Multiplicado por 60 y dividido entre 10. Esta es la fórmula general, ¿no? Entonces, dependiendo de las piezas que vamos a templar, tenemos que realizar este pequeño cálculo y el resultado va a salir en segundos, ¿no? Va a salir en segundos, entonces nosotros podemos dividirlo, dividirlo entre 60, ¿no? Para que sea minutos, ¿no? 60 segundos, un minuto. Usualmente la temperatura a la que tenemos que mantener va a oscilar entre unos 2 a unos 5 minutos o hasta 15, dependiendo del espesor, ¿no? Mucho va a ser este espesor, es el que nos va a determinar el tiempo final que tiene que permanecer. Pero usualmente entre 2 a 5 minutos en piezas pequeñas, digamos para un granete. Entonces yo voy a tener mi segunda etapa. Y para mi tercera, yo voy a realizar un templado entonces en aceite o en cal y va a ser casi sumamente rápido, ¿no? Entonces lo voy a enfriar. Y posteriormente yo tengo que realizar un revenido, ¿no? Voy a volver a calentar mi pieza, pero hasta una temperatura menor a 723 grados. Lo voy a mantener a la mitad de tiempo o 3/4 de tiempo y luego un enfriamiento lento. Usualmente al aire, para poder liberar esas tensiones que tiene mi pieza. Bien. ¿Alguna duda, muchachos? Bien. Si no hay dudas, entonces con eso concluiríamos la clase del día de hoy. Con eso concluiríamos toda la parte teórica de la materia. Y el día de mañana tendríamos la clase práctica, ¿no? El día de mañana todos con sus EPPs, ¿no?
camisa y pantalón jean, sus botas, va a traer guantes, su casco. Nos vamos a ver en el aula de cerrajería. ¿No? Está bien, Inge. En el aula de cerrajería, ahí está el horno, ¿no? Vamos a realizar primero esta parte de cálculos, ¿no? Hasta el recreo, hasta el receso, y después vamos a proceder a realizar el templado, ¿no? Se van a dar cuenta, igual vamos a pedirnos de Don Douglas una careta, vamos a pedirnos mandil de cuero, guantes de cuero y las tenazas para poder agarrar las piezas, ¿no? Tengo 2 granetes que hace falta templar, entonces esos los vamos a templar el día de mañana.